Veamos entonces la manera adecuada de realizar la siembra de una hortaliza en el terreno definitivo. Lo que conviene es hacer, en primer lugar, marcamos el surco con la mano o ayudándonos de alguna herramienta y ubicamos las semillas en la cantidad adecuada y a la profundidad correspondiente a la especie, algunas a mayor profundidad y otras a menor profundidad. Las cubrimos con tierra para que tomen contacto y procedemos a regar. Bueno, el trasplante se hace cuando las plantas de los almácigos tienen 3 o 4 hojas, en el caso de lechuga, repollo, acelga y coliflores, y cuando el tallo llega al grosor de un lápiz, en el caso de tomates, berenjenas, pimientos, cebollas y puerros. Es preferible hacerlo al atardecer o en días nublados, para que se estrese lo menos posible la planta. Los pasos a seguir son regar bien el almácigo, sacamos los plantines de a uno ayudándonos con una cuchara, marcamos una línea sobre el tablón, podemos usar estacas e hilo, abrimos agujeros usando palitas plantadoras de madera y regamos, colocamos los plantines evitando desprender la tierra de las raíces. Si tenemos abono compuesto lo usamos para tapar los hoyos, presionamos la tierra junto a las plantas con ambas manos para que queden firmes y regamos alrededor de los plantines y cubrimos la tierra con pasto seco para proteger la tierra del sol y los golpes de agua de riego. ¿Cuál es la profundidad del trasplante? Cubrimos con tierra a nivel del cuello de las plantas. En el caso del tomate, también puede enterrarse parte del tallo, ya que con el tiempo echa raíces. Bueno, acá se ve una planta de tomate que está en condiciones de ser trasplantada, ese tamaño del que estábamos hablando. En el caso de plantines de cebolla, acá se ve el tamaño que tienen. Y esta es un plantín de lechuga también que está en condiciones de ser trasplantada. Esta es la forma entonces que habría que hacer el trasplante. La otra pregunta que uno tiene que hacer es ¿dónde sembramos? Entonces, para decidir dónde sembrar o trasplantar cada hortaliza, tenemos que tener en cuenta qué cultivo había en el cantero la temporada anterior. También es necesario que observemos su forma, su tamaño y quién es buena vecina para la asociación con el cultivo más conveniente. Es decir, vamos a ir rotando nosotros lo que estamos haciendo en cada lugar para no hacer siempre la misma especie en el mismo lugar, porque si no se van a ir agotando los nutrientes por una extracción selectiva y van a proliferar además las enfermedades. Y también ver qué hortaliza hay cerca para hacer la asociación adecuada, que luego veremos de qué se trata. Veamos de qué manera podemos instalar nuestros cultivos hortícolas, es decir, cómo podemos iniciar la plantación, la siembra. Una posibilidad es hacer almácigo y trasplante, por ejemplo, como se hace en el tomate, como se ve en esta foto ilustrativa. Los tomates se inician entonces en estas estructuras y cuando tienen un tamaño adecuado, que luego veremos, se trasplanta, se saca como se ve acá y se va a llevar al terreno definitivo. Otras hortalizas directamente se realiza la siembra directa en el terreno, en terreno definitivo, es decir, que no se hace almácigo de trasplante. O también se pueden iniciar en forma vegetativa, como es el caso del ajo, donde se siembran dientes, o la papa, donde se siembran tubérculos que después van a ir originando las estructuras que van a dar origen a lo que se va a terminar cosechando. Los métodos de cultivo pueden ser en caballetes, como se ve en esta imagen, o en canteros. Acá vemos algunos ejemplos de canteros. Bueno, entonces los almácigos. Los almácigos básicamente consisten en la iniciación de plantas hortícolas en pequeñas áreas con condiciones muy favorables para un rápido crecimiento y posterior trasplante al campo de estas que sería en el terreno definitivo. ¿Qué se siembra en almácigo? Se siembran semillas de plantas que tienen un crecimiento lento y son exigentes en cuanto a ambiente, como el caso, por ejemplo, de la cebolla, semillas muy costosas,
o cuando se requiere acortar el periodo de cultivo y disminuir riesgos, como el caso de la lechuga. Acá tenemos diferentes tipos de almácigo, de estructura de cemento, en cajones de madera y en bandejas de germinación que se conoce como spreading. Acá tenemos plantines de cebolla a raíz desnuda, que es lo que luego, como se hacía en el tomate, se va a trasplantar. ¿Qué características tiene que tener el lugar que vamos a elegir para hacer almácigos? Tiene que estar cerca de una fuente de agua y de fácil acceso. Tiene que estar en una posición donde no se inunde, protegida de fuertes vientos y de la radiación directa del sol casi todo el día, porque si no las plantas se van a ver afectadas. El suelo tiene que ser de estructura fuerte y resistente al encostramiento, que es el endurecimiento de la capa del suelo, con un buen contenido de materia orgánica y con buena capacidad para retener agua. Y tiene que presentar un suelo libre de enfermedades y de malezas. ¿De qué manera se prepara el almácigo? De la siguiente manera. Se construyen canteros donde se va a permitir la emergencia entonces de las plantas y se le va a agregar una serie de componentes que van a permitir el crecimiento de la planta. A la hora de hacer el trasplante de esas plantas que vamos a sacar, como es el caso por ejemplo del tomate, que se saca, como se ve acá, con pan de tierra, que es con restos de tierra, como se ve en la imagen, para que se estrese lo menos posible la planta y no se deshidrate. A la hora de hacer ese trasplante habría que tener una serie de cuidados, que es lo que se ve acá. Se tiene que evitar que la raíz quede doblada, no hay que plantarla muy hondo, como se ve acá, ni tampoco muy arriba. Entonces lo ideal es que quede como se ve acá. Entonces, primero se hace el pozo, se coloca la planta y con un palo se ayuda para reafirmar el terreno y que quede bien asegurada la raíz al terreno, que haya un buen contacto en el terreno. Acá se ve otro ejemplo de plantín de lechuga con pan de tierra, que es lo que se va a trasplantar y llevar al terreno definitivo. La otra alternativa al trasplante sería hacer la siembra directa a campo de la hortaliza, que es el caso de la zanahoria, la remolacha, el zapallo, el pepino, el poroto, la lenteja, el garbanzo, el chaucha, arveja y espinaca. En este caso se hace una siembra directa a las semillas en el lugar definitivo donde van a desarrollar su ciclo. Es decir, que la planta, a diferencia del caso anterior, va a cumplir todo su ciclo en el mismo lugar donde nació. No se la va a mover más de ahí. En este caso, no se puede hacer trasplante. ¿Por qué? Porque la raíz se puede llegar a deformar o porque la densidad de siembra es muy alta en estas hortalizas, entonces sería muy costoso hacer almácigos y posterior trasplante. Por ello, se hace una siembra directa a campo, que consiste en depositar las semillas en el terreno a la profundidad adecuada dependiendo de la especie. Cuando se trata de semillas grandes van a depositarse a una mayor profundidad que cuando son pequeñas. En este caso es importante contar con una buena calidad de semillas. Un dato importante es lo que se conoce como un poder germinativo, que lo ideal sería contar con que este sea mínimo un 85% de germinación. ¿Qué características tiene que tener una buena semilla? Tiene que ser viable, es decir, que sea capaz de germinar, tiene que estar limpia, sin tierra o materiales extraños, sana, que vendría a ser libre de plagas y enfermedades, y pura, es decir, libre de mezclas de otros cultivos, especies, etc. Los organismos que se encargan de controlar y certificar esto son el INASE y la Bolsa de Cereales. En caso de hacerse siembra directa, las posibilidades son efectuarla al voleo o en línea. En el caso que se hace al voleo, como se ve en la imagen, se trata de distribuir la semilla lo más uniformemente posible en toda la superficie sembrada. La otra posibilidad es hacerlo en línea o a chorrillo. En ese caso se hacen surcos y las semillas se depositan en forma continua a una distancia como se ve acá. Las otras posibilidades son a golpes por semilla o en casillas.
En esta diapositiva podemos ver plantines listos para poder trasplantar